Entonces, supongamos que esta es una membrana. Permítame y cambio esa pluma. Entonces, supongamos que esta es una membrana. ¿Okay? Tenemos una hoja, por decirlo así, una lámina de la membrana. Esa membrana se va a caracterizar por tener un área. ¿Okay? Es el área, toda esta área que nos proporciona la membrana para el paso. Y aquí entra, y es clave, lo que es el concepto para nosotros del flux. El flux de masa. ¿Cuántos kilogramos, kilomol por hora, por área específica están atravesando el área? Ese flux que nos habla de la velocidad a la cual se transportan las especies es función de la permeabilidad. ¿Ok? Aquí pegando expresión parcial de A, es la permeabilidad. Ese factor de proporcionalidad que nos habla ese factor de proporcionalidad que nos habla de cuánto es ese flujo volumétrico, másico, molar que puede pasar a través de la membrana, es característico de la membrana, ¿ok? Es un factor dependiente de la membrana, y va a cambiar dependiendo del tipo de membrana que tengamos. Ese factor, a su vez, como tal, se define como el producto de un parámetro de solubilidad. H sub A nos hace referencia a cómo es la solubilidad de la especie que quiero separar en ese tipo de membrana. Y D, M de A en este caso, es la difusividad en la mezcla de ese compuesto A. Es decir, cuál es la difusibilidad molecular del compuesto de la especie A. Entonces, el producto de la solubilidad por la difusividad es lo que conocemos como permeabilidad y es simplemente un parámetro de proporcionalidad para el flujo. Es decir, vamos a decir, el flux va a ser igual a la permeabilidad que va a multiplicar a una fuerza de impulsión. Antes hablábamos de coeficiente de transferencia de masa. Ahora, coeficiente de transferencia de masa por una fuerza de impulsión. Donde esa fuerza de impulsión, cuando referíamos a este flujo, decíamos, bueno, esto es un coeficiente de transferencia de masa por un diferencial de I o un diferencial de X, donde esto es un diferencial de concentración y esta es la constante de proporcionalidad que es el coeficiente de transferencia. Ahora nosotros expresamos este flujo J, recordemos la primera clase del primer tema, donde dependiendo del sistema coordenado, la referencia que tomamos, definimos los flujos como N o como J. En este caso definimos como J. Ahora va a ser función de una constante de proporcionalidad que es la permeabilidad, que va a multiplicar luego a una fuerza de impulsión que en nuestro caso va a ser el delta P. ¿Ok? Ya vamos a desarrollar esto en detalle. Bueno, entonces les decía, dependiendo de la membrana, y entonces aquí tenemos una tabla donde tenemos diferentes tipos de membranas, diferentes temperaturas. La permeabilidad depende de la temperatura porque la solubilidad de la especie va a depender de la temperatura. Entonces encontramos los valores de permeabilidad para distintas especies. Entonces, por ejemplo, una membrana de polidimetilsiloxano tendrá para la separación de helio una permeabilidad de 230 y eso viene expresado de esta manera: centímetros cúbicos normales por centímetros entre centímetros cuadrados por segundo por centímetro de mercurio por 10 a la 10. ¿Ok? O sea que esto está multiplicado por 10 a la 10. De esa manera, ¿qué necesito? Bueno, para el gas que quiero separar, ubicar cuál es la permeabilidad y seleccionar la membrana como tal. ¿Qué sucede? Mientras mayor sea el valor de permeabilidad, mayor será el flux de esa especie atravesando la membrana. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que en el permeado, por ejemplo, utilizando una membrana de polidimetilsiloxano para separar CO2, quiero obtener el CO2 concentrado en el membrano, puedo utilizar entonces esa membrana que fíjense ofrece
una permeabilidad de 3.240, o inclusive, miren la de arriba, 28.000. O sea, que, ¿qué va a pasar? Que si yo tengo una mezcla de varios gases y utilizo esta membrana, el permeado se va a enriquecer ¿con quién? Con CO2, porque tiene una alta permeabilidad. O sea, su flux va a ser muy alto. Bueno, veamos esa ecuación del flujo. Entonces aquí tengo el flujo de la membrana, ¿ok? Ese flujo de la membrana en definición es la velocidad molar de transferencia del gas, ¿ok? Moles por unidad de tiempo, la fracción molar que hay de ese compuesto, la densidad del soluto y el área de la membrana disponible. ¿Ok? Esta es la definición formal del flujo. Ahora, generalmente, para poder calcular el flujo de esta manera, necesitaría medir puntualmente cuáles son las velocidades de transferencia molar, por ejemplo, en este ejemplo, de cada una de estas especies de la membrana, lo cual es muy difícil, es prácticamente imposible, porque tendría que hacer mediciones puntuales en la membrana y ver cómo se está, cuál es la velocidad molar de una especie allí. Entonces, por eso utilizamos el concepto de permeabilidad. Entonces, fíjense, el flux es proporcional a esa permeabilidad de la especie por una fuerza de impulsión. ¿Y quién es la fuerza de impulsión? El delta P, la diferencia de presión que hay en el sistema para esa especie. O sea que la fuerza de impulsión es P sub A, es la presión parcial de A que hay antes de la membrana y después de la membrana. Y aquí encontramos un término de resistencia que va a ser ¿quién? El espesor de la membrana. Porque mientras más ancho, más grande sea el espesor de la membrana, menor va a ser el flux. Fíjense que es inversamente proporcional y es lógico, porque mayor va a ser la distancia que va a tener que recorrer la especie para separarse. Preguntas hasta este punto. Pues no, profe, hasta ahora no. Vale. Bueno. Pero estamos en una operación de separación y como una operación de separación nosotros podemos realizar nuestro balance, como siempre. Bueno, vamos a hacer nuestro balance de materia, porque ese balance de materia nos permitirá contabilizar cuántos kilogramos, cuántos kilomoles de la especie se han separado en el permeado, se han separado en el retenido, y nos van a llevar ¿a qué? A nuestra línea de operación. Perdón. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro proceso. Ingresa una alimentación con una fracción molar Y del compuesto que quiero separar y obtengo entonces un flujo, ¿ok? En el retenido, F sub R, con una fracción molar de ese compuesto en el retenido, y en el permeado, con respecto, tendré un flujo molar con una fracción molar del compuesto. Entonces, Y sub R, Y sub P, son las fracciones molares de la especie A, de la especie de referencia que quiero separar. Supongamos que esto es un sistema binario, A y B. Entonces, simplemente esto será la fracción molar de A, en la alimentación, en el permeado y en el retenido. ¿El balance global cuál es? El flujo molar de lo que entra es igual al flujo molar en el permeado más el flujo del retenido. Y el balance de componentes es simplemente cada uno de los flujos por la fracción molar que hay en cada corriente. Entonces, de esa manera tengo un balance global y un balance de componentes. Y ya anteriormente, desde el principio de esta historia que comenzamos el año pasado, cómo ha pasado el tiempo, sin ponerme nostálgico, se ha hecho eterno este semestre. Esto lo hemos definido como la línea de operación. Entonces, esta es nuestra línea de operación, la que representa cómo cambian las composiciones en la corriente. Profe, Ahora bien, tengo una duda. dígame. O sea, como el proceso de membrana es un proceso en el que pues las moléculas van a pasar pues a través de esta superficie, no es un proceso, pues no sé que sea como un proceso muy exotérmico por el choque molecular que hay con la membrana del resto de elementos contribuyentes. Eh, Realmente los procesos de separación con membrana tratan de llevarse a cabo a condiciones de baja temperatura. De hecho, es una de las características, que para separar la corriente no necesito altas temperaturas, porque lo que estoy atendiendo es
a la selectividad de la membrana para el paso de uno u otro. Inclusive muchos de esos procesos son en condiciones criogénicas, ¿okay? Temperaturas bajo cero. La exotermicidad